Nos encontramos en el Centro Cultural Juan Parra del Riego, aquí en Barranco, con el artista visual Lorenzo Osores, en la muestra La del Estribo. Lorenzo, ¿cuál es el hilo conductor en los trabajos que presentas en esta ocasión en La del Estribo? Bueno, casi todos los personajes son los que uno se encuentra cotidianamente en la calle. Todos los que aparecen acá son los que he visto y los he visto en bares, en los cines, caminando por la calle, de repente tomando un micro o un taxi, o llorando en una esquina, o una pareja, en fin. Entonces, y eso se pega en la retina y después ya aparecen en situaciones insólitas que se dan en la calle también, ¿no? Pero que muy poca gente percibe, ¿no? Es algo que uno no, digamos, cuando comienza a pintar, al comienzo esto es un proceso de ver si está bien compuesto, de composición de la imagen, y ahí se van amontonando o dispersando los personajes, ¿no? Hasta que sale un cuadro que tú dices, este vale porque está bien compuesto. En algunos cuadros aparecen solamente uno o dos personajes, ¿no? Generalmente aparecen dos o tres personajes, pero hay cuadros en los que, si tú ves, hay una cantidad de gente, que es lo que más ves, que son los que, precisamente esos cuadros se llaman, se titulan "En la calle cualquier cosa puede suceder", ¿no? Entonces, en esta muestra hay tres, por lo menos, de esos cuadros que tienen ese mismo título, ¿no? Porque tienen un aire de familia bien cercano, como de hermanos gemelos. Lorenzo, respecto a la técnica y la forma de trabajar, tinta china, papel de arroz, ¿ese soporte juega un poco con tu estilo? ¿Es necesario, digamos, es indispensable? ¿Podrías haberlo trabajado en otros soportes, con otro tipo de pintura, si se quiere? Bueno, de hecho, antes yo trabajaba sobre papel, o cartulinas, ¿no? Y usaba tinta china, pero no la tinta china de China, sino la Pelican, ¿no? Y con los colores que había en esa época, acuarelas o Ecoline, ¿no? O lápiz de colores, o a veces pastel al óleo, en fin. Pero en China descubrí esta técnica, ¿no? Aprendí, mejor dicho, porque contraté a un profesor chino para que me enseñara, ¿no? Porque al comienzo yo compré los materiales, compré el papel de arroz, compré mis pinceles, pero así porque espontáneamente iba. Además yo no sabía chino, o sea que siempre iba y decía, me aprendía 2 o 3 palabras y señalando compraba, ¿no?, los materiales. Pero cuando quieres trabajar con esos te das cuenta que ahí no puedes, así, porque, por ejemplo, yo no sabía que el papel de arroz es absorbente. Entonces, si tú no calculas bien las tintas, se te da un manchón espantoso, ¿no? Entonces, claro, el papel de arroz tienes que ponerlo sobre un fieltro. Bueno, para todas esas cosas, decía, tengo que aprender con un maestro chino, alguien que sepa, que me pueda enseñar. Entonces, hubo una exposición en el Hotel de la Amistad, donde yo estaba, y donde había mucha gente, que más que un hotel era como un barrio grande, ¿no? Y había muchos extranjeros y la gran parte de los que éramos contratados para trabajar para el Estado chino, sobre todo en el área de la educación o de la difusión, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé en Radio Pekín, fui contratado por Radio Pekín para trabajar ahí. Entonces, en la sección de español, por supuesto, porque yo no sabía nada de chino. Entonces, hubo una exposición de este pintor chino y me sorprendió por su calidad. No solamente un gran calígrafo, sino que un sentido de la pintura enorme, con gran cultura, además del arte moderno.
Y en la exposición vi que había combinado colores con ideogramas. Entonces te hacía recordar mucho a Miró, esos juegos que hacía Miró, ¿no? Con los colores azul, rojo, amarillo, ¿no? Verde, en fin. Y me gustó mucho por la calidad, ¿no? Por la sobriedad de sus imágenes. Y a través de una amiga china que sabía castellano, que hacía muy buena persona, que hacía de intérprete, hablamos y él me podía dar clases de pintura china y quedamos. Entonces era muy gracioso porque él no sabía nada de castellano. Entonces él le di dinero para que comprara los materiales. Entonces él vino con todos los materiales que se necesitaban. Y una mesa grande, larga, ponías el fieltro, el papel de arroz, los pinceles, las mezcladoras de colores, ¿no? Y las barras de colores. Sí, había, los colores chinos eran en barras, eran 4 colores, hasta 5 o 6 colores, ¿no? Estaba el negro, que era el básico, el rojo, amarillo, verde, azul, marrón. Entonces los tinteros, donde tú ibas calculando el tono que tú querías, ¿no? Entonces, él pintaba, entonces yo tenía que observarlo. Comenzaba a pintar, primero que agarrar que el pincel se pinta así, no es como el lápiz, ¿no? Sino así. Comenzaba a pintar y después terminaba y me tocaba a mí. ¿Tenías que repetir? Yo hacía el papel de mono, o sea, miraba y después tenía que imitar lo que él había hecho. Al comienzo, bueno, a veces él iba diciendo, ¿no? Por ejemplo, Kei, se puede. Pu, Bujao, está mal. Hao, bien. Mamajuju, más o menos. Y después dice Henligen, que está muy bien, ¿no? Entonces ya te sentías muy bien. Entonces así estuve 2 años con él, ¿no? Que es casi toda tu estancia en China, ¿cierto? Que dura aproximadamente 3 años. Sí, 3 años, claro, porque más o menos fue un año, después de un año, cerca de un año es que más o menos que me di con él, ¿no? Quería preguntarte por la etapa previa a esa estancia en China, que es la etapa de monos y monadas. Sí. ¿Qué de esa etapa permanece en tu propuesta visual de la actualidad? Bueno, es muy diferente porque en Monos y Monadas, sobre todo era una revista de humor político y coyuntural, digamos, que teníamos que, en esa época, era sobre todo hacer una crítica de la dictadura militar, ¿no? De la época de Morales Bermúdez, y era una necesidad, digamos, que no había pues periodismo libre y no se podía sacar una revista, ningún periódico, ningún medio de comunicación que ya no estuviera previamente, nada nuevo. Entonces, cuando sacamos Monos, pues se llamaba Monos y Monadas, que era una publicación que había sacado Leonidas Yerov, el abuelo de Nicolás. Entonces, fue por eso que usamos el logotipo de mono, porque sí teníamos derecho, ¿no? Bueno, Nicolás era el director de la revista, ¿no? Bueno, entonces el hecho es que era otro tipo de trabajo, ¿no? Más de caricatura, ¿no? Aunque pero además el humor ha sido siempre una herramienta para hacer críticas muy mordaz y muy potente respecto al poder, ¿no? Sí, claro. De hecho, fue una etapa maravillosa para todos los que estuvimos ahí, ¿no? Fue muy interesante porque éramos bastante jóvenes, arrojados, valientes. Creo que ese espíritu perdura, ¿no? Pero simplemente es un trabajo muy distinto al que hago, ¿no? Ahora, nunca me limité solamente a hacer un dibujo de humor.
de humor político, ¿no? Siempre hubo pues, la nota de humor. O sea, paralelamente participé en algunas exposiciones colectivas, pero con dibujos pequeños que tiene que ver más emparentado con lo que hago ahora. Que son los personajes de la vida cotidiana. Sí, exactamente. Los de la calle. Claro, de la calle, en fin. Quería preguntarte, el texto de Antonio Cisneros que figura en la entrada de la exposición habla de características centrales en tu trabajo, el erotismo y la crítica. ¿Agregarías algún elemento más desde tu perspectiva de autor? Bueno, lo lúdico. El aspecto lúdico, el erotismo, bueno, ya está remarcado, ¿no? La crítica. Y hay una cosa que también él señala, que es cuando creo que habla de la presencia de los animales, ¿no? Porque habla de los animales tan parecidos al rostro humano. Entonces es cierto, los animales que aparecen tienen algo de humano y posiblemente muchos de los humanos tienen algo también de zoológico, ¿no?